Buenas noches a todos. En este 7 de julio del 2026 estamos acá en la Sociedad Uruguaya de Pediatría recibiendo al Comité de Primer Nivel de Atención que se ha formado en nuestra sociedad en diciembre del 2025. Y en esta nuestra reunión científica online mensual los recibimos con la conferencia de la presentación de una encuesta que se realizó sobre el tiempo que se necesita en el control en el primer nivel de atención. Les voy a presentar con mucho gusto a los disertantes de hoy eh, y algunos que, bueno, que si no están, nos están acompañando de todas formas. La doctora Estela Gutiérrez, profesora agregada. La profesora Estela Gutiérrez, profesora agregada de la Unidad Académica de Pediatría C, ex jefa de Pediatría del CASMU, con 30 años de policlínica en el primer nivel de atención, sobre todo en el CASMO. La doctora Virginia González, profesora adjunta de la Unidad Académica de Pediatría B, pediatra en CASMO, en el primer nivel de atención, y responsable de la Policlínica de VIH en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. La doctora Lucía Pereda, pediatra del primer nivel de atención en la Intendencia Municipal de Montevideo, realizando además tutorías para residentes y posgrados de pediatría. La doctora Estefanía Fink, que no nos acompaña hoy, pero está en el comité, pediatra del primer nivel de atención en la Intendencia Municipal de Montevideo, también tutora de residentes y posgrados. Y la doctora Ana Cabrera, pediatra de primer nivel de atención en ACE por 20 años y en la Universal por 15. Ex coordinadora de puerta de emergencia en el Centro de Salud del Cerro, pediatra de piso en la Universal por 8 años, ex coordinadora de policlínica de adolescentes en el Centro de Salud Maroñas por RAP y también en la Universal. Y quien les habla, la doctora Mercedes Bregante, pediatra, integrante en este momento como vocal en la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan hoy. Y bueno, y los dejo en manos de nuestro comité de primer nivel con muchísimo gusto. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, yo soy la doctora Lucía Pereira. Estoy acompañada en la tarde de hoy de la doctora Ana Cabrera, Virginia González, Estela Gutiérrez y, como dijo Mercedes, en esta oportunidad la doctora Estefanía Finn no nos puede acompañar por razones laborales. Primero que nada, muchas gracias a todos por conectarse y por los que también van a poder ver esta reunión que queda grabada en la Zoom. El motivo de esta reunión científica del día de hoy es la presentación de este comité, que le voy a dar la palabra a la doctora Estela Gutiérrez para que nos cuente el comienzo de este comité, que fue en diciembre de 2025, y después yo voy a hablar de los objetivos de este comité. Le voy a dar la palabra a la doctora Virginia González para que nos hable sobre la encuesta y los resultados de la encuesta, de cuánto tiempo se necesita para el control en primer nivel de atención. Y por último va a finalizar la doctora Ana Cabrera con las reflexiones finales. Estela. Noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Bueno, parece que sí. Un poco de historia nada más, que es el motivo por el cual además empecé a formar parte de este comité. Ya estoy vieja para trabajar en comités, pero yo quería que se formara este comité. Es que yo no entendía cómo dentro de la sociedad de pediatría, existiendo tanta diversidad de comités, cómo es que el primer nivel de atención, que es la pata principal de nuestro ser pediatra, no había ningún grupo de personas que se dedicara a identificar los problemas que había. Entonces, bueno, ya me conocen, luché durante algunos meses, años, y por fin dio a luz en diciembre de 2025 este querido comité con gente re valiosa que son las que van a trabajar realmente. Así que les paso la palabra a Lucía nuevamente. Muchas gracias, Estela. Bueno, nosotros
Estamos muy contentas de formar parte de este comité. Al comienzo éramos ocho pediatras, 3 colegas se tuvieron que bajar por razones personales y laborales, pero esperamos que en un futuro puedan volver a formar parte. En este momento somos las 5 que estamos aquí, que estamos trabajando. Estos 7 meses, aunque parezcan pocos, sentimos que hemos podido hacer esta encuesta que les vamos a presentar en el día de hoy, que fue con mucho esfuerzo, y que estamos muy contentas de la recepción que tuvo esta encuesta. Se les va a contar ahora a Virginia, que fueron muchos pediatras los que pudieron contestar. Al principio nos planteamos muchos proyectos para este año sobre salud mental, sobre vacunas, pero gracias a una consulta de una colega que hace 3 meses más o menos nos llegó al mail, que ahora después les vamos a compartir nuevamente, porque lo que nos más importa es poder tener una comunicación con todos los pediatras que forman parte de la SUB y también de los que no la forman, con una vía de comunicación que es este mail que ahora después les vamos a recordar. A partir de esa pregunta que nos hizo la colega, surgió la idea de poder hacer esta encuesta y también se basó en los objetivos de este comité. Trancada la presentación, estamos buscando. Ahora sí. Bueno, como están viendo ustedes allí, los objetivos del comité principalmente es priorizar el valor de la pediatría en el primer nivel de atención. Nos parece importante poder, como dijo Estela, es la piedra fundamental que creemos nosotros de la salud de nuestros niños uruguayos, poder priorizar, revalorar al pediatra que hace esta tarea tan importante. Analizar las características de los pediatras que trabajamos en el primer nivel. Allí empezamos con muchas preguntas y una de las principales fue: ¿cuántos pediatras en el Uruguay trabajan en el primer nivel? ¿Quiénes somos los que formamos parte de eso? ¿Qué edades tenemos? ¿Cuántas horas le dedicamos? Y en esas interrogantes nos surgieron varias dudas acerca de los números, por ejemplo, que nos costó un poco poder traerlos a esta charla. Estamos trabajando para eso, para poder encontrar los números y compartirlos con ustedes de cuántos pediatras trabajamos en primera atención en Montevideo, en el interior del país, y las características. Empezar por el principio de todo, ¿verdad? La epidemiología de la gente que trabaja en esto, cómo trabajamos, en qué condiciones, y es por eso que esta encuesta nos pareció como bien importante para comenzar y contarles estos primeros 7 meses de trabajo, poder contarles hoy un poquito cuáles fueron los resultados. Actualizar el rol del pediatra de primer nivel de atención a nivel de actualmente de cómo está nuestro país, a nivel socioeconómico, a nivel cultural, que a través de los años, y las pediatras que tengo acá al lado mío, que han estado muchos más años que yo trabajando en el primer nivel, han pasado por diferentes situaciones a nivel país, y queríamos saber y poder actualizar este rol dentro del marco y dentro del contexto actual de nuestro país. Crear un espacio concreto para la recepción y difusión de los aportes e inquietudes de ustedes, de los pediatras que quieran enviarnos sus dudas, sus aportes, sus inquietudes, así como lo hizo esta colega que nos preguntaba cuál era nuestra opinión acerca del tiempo para los controles en el primer nivel de atención en un niño. Este es el mail que les queríamos compartir, comitéatenciónprimaria@gmail.com. Estamos abiertas a cualquier comentario que ustedes nos quieran enviar y creemos de suma importancia poder a través de este mail empezar a conectarnos. Ahora le doy paso a Virginia, que va a hablar un poquito de esta encuesta. Bueno, buenas noches a todos. Igual que mis compañeros, es un gusto poder estar acá hoy y poder compartir el principio de algo que estamos planeando hace mucho tiempo. Y bueno, como decía Lucía, a raíz de una pregunta que nos hicieron a nosotros como comité y que dijimos nosotros no podemos contestar esto solo, lo tenemos que contestar entre todos y tratar de hacer algo lo más homogéneo posible con todos los pediatras del país, se nos ocurrió hacer una encuesta, que ahora les voy a mostrar cómo la hicimos, y le pusimos como título esto, primero corre para acá. ¿Cuánto tiempo se necesita para un control en el primer nivel de atención? ¿Sí? Ese era el título principal, más allá de que van a haber otras preguntas que tienen que ver con
con caracterizar a los pediatras que contestaron esta pregunta. Antes de hacer esto y decirles que tuvimos 282 respuestas, estuvimos mirando esto que decía al principio Lucía, que queríamos saber cuántos profesionales habían en el país. Lo último que encontramos fue del Ministerio de Salud Pública, que habían habilitados pediatras, habilitados para ejercer la pediatría, 1.645, de los cuales estaban trabajando aparentemente 1.107 pediatras. Eso es lo que tenemos a nivel del ministerio, por supuesto que no podemos dar más datos a los demás. Y bueno, a raíz de que hay algunos que trabajamos en el CASMU, pudimos tener una aproximación en algunos de los prestadores de salud, por ejemplo, una mutualista que es el CASMU, en donde hay actualmente 185 pediatras, y queríamos saber de estos pediatras cuántos trabajaban en primer nivel de atención, y hay 43, lo que más o menos es un 23% de los pediatras que hay en CASMU dedican parte de sus horas, probablemente no todas, al primer nivel de atención. Entonces, con esto, mover esto. En realidad, los objetivos de la encuesta, como dijimos al principio, era intentar poder contestar esa pregunta que nos hicieron a nosotros, de saber cuál es el tiempo que entre todos estimamos que debería llevar un control en salud de un niño, y si lo podíamos dividir entre recién nacidos, niños y adolescentes, mucho mejor, y a su vez, como íbamos a hacer una encuesta, poder conocer cuál era la distribución de los pediatras, tanto a nivel público como a nivel privado, y de Montevideo y del interior del país. Después poder conocer cuál es la cantidad de pediatras que trabajan junto a enfermería, eso nos parecía una pregunta importante, que después vamos a mostrar los resultados, y conocer qué valor le daban los pediatras que contestaban la encuesta a este trabajo en equipo, por lo menos con enfermería, en el primer nivel de atención. La población que quisimos abarcar queríamos abarcar a todos los pediatras del Uruguay, lo cual era un poco ambicioso, pero bueno, queríamos llegar a todos los pediatras del Uruguay que tuvieran terminado, por lo menos terminado el posgrado de pediatría, contaran o no con el título de especialista en este momento, y que desempeñaran su actividad en primer nivel de atención. No exclusivamente, obvio, pero sí que tuvieran actuación en primer nivel de atención. La metodología fue una encuesta en Google Form, que la diseñamos nosotros, y que la enviamos primero a través de la SUB, por su vía mail a los socios de la SUB y por WhatsApp, y después nosotros enviamos por WhatsApp y por nuestro grupo que todos tenemos, tratando de llegar lo más que pudiéramos al interior del país, tanto a la ciudad como al medio rural, y bueno, y a todos los prestadores públicos y privados del país. La encuesta circuló en las redes durante 2 semanas, y el periodo fue del 2 de junio al 16 de junio. De estos resultados que tuvimos, el periodo fue, como dije ahí, del 2 al 11 de junio, y fueron 282 respuestas. Más o menos, si tomamos como para comparar el CASMU, que era el prestador que teníamos, que más o menos eran el 23% de los pediatras que tiene CASMU trabaja en primer nivel, esto más o menos si lo llevamos a la realidad, que eran 1.107 pediatras en el país, más o menos sería un 25%, o sea que eso sería las personas que contestaron la encuesta, ¿sí? Entonces, de estas 282 personas que contestaron, vimos que la edad de estas personas, la mayoría estaban entre 41 y 50 años, que era el 38,1%, pero había un 30% que era entre 51 y 60 años, ¿sí? Ya que la mayoría éramos personas grandes. Lo del sexo femenino, no, creo que no le llama la atención a nadie, la pediatría es una especialidad de las mujeres, o sea que el 89,4% era del sexo femenino. Y vamos a ver, cuando preguntamos todas estas opciones, si eran de Montevideo, si trabajaban en Montevideo, en el interior del país, si en el interior del país era en la ciudad o en la zona rural, y si trabajaban en Montevideo, el interior, y también en el interior del país, las dos a la vez. En realidad, los resultados fueron que en Montevideo y el interior del país era muy parecido, 44 contra 41,1%, que yo pensé esto que era más, pero bueno, interior y Montevideo era el 13,5%, y en zona rural, como era esperable, solo contestaron 4 personas, que es el 1,4%. Después preguntamos en qué ámbito se desempeñaba en primer nivel de atención, si era a nivel privado, a nivel público, a nivel de seguro privado, o las combinaciones de público y privado, o público seguro, o seguro y privado. Y obtuvimos que la mayoría, el 42%, trabajaba a nivel privado, y el 34% a nivel público y privado. Y como verán, solo el 17% trabajaba en los servicios públicos del país solamente.
Después cuando preguntamos cuántos años hacía que se había recibido, encontramos que el 33% de los que trabajaban en primer nivel estaban entre 11 y 20 años que se habían recibido, ¿sí? Acá vemos que los que tenían 6 a 10 años de recibido eran 24%, y los que tenían entre 21 y 30 años eran el 24%. Cuando preguntamos si contaba con título de pediatra, la mayoría, el 87% de los que contestaron, tenían título de pediatra. Y después preguntamos cuántos años hacía que trabajaba en el primer nivel de atención, y la mayoría, el 33%, estaba entre 11 y 20 años, pusimos estas franjas más o menos, entre 11 y 20 años que trabajaba en primer nivel de atención, el 25 entre 6 y 10, y un 19, bastante parecido, hacía más de 20 años que trabajaba en primer nivel de atención. Y después preguntamos cuántas horas le dedicaba a las policlínicas en primer nivel de atención. Y acá la mayoría eran entre 7 y 12 horas, pero un 28% trabajaba entre 13 y 24 horas, y no es despreciable que casi un 20% trabajaba más de 25 horas en primer nivel de atención, lo cual todos sabemos que lo que es trabajar 25 horas en primer nivel de atención. No sabemos si es exclusivo primer nivel de atención o si trabajamos como la mayoría de nosotros en más de un nivel de atención, ¿no? Acá quisimos cruzar algunas variables de estas, como por ejemplo saber si esta edad del pediatra y las horas de policlínica, y pudimos ver como la mayoría eran mayores de 41 años, si el ser mayor de 41 años implicaba trabajar más horas, pusimos como el corte 13 horas, porque la mayoría trabajaban más de 13 horas, y nos dio que esa diferencia era significativa, pero más aún si poníamos 51 años en el corte, los mayores de 51 era más significativo que los menores de 51 trabajando más horas en primer nivel. Entonces, esto nos muestra que en realidad, cuanto más edad, trabajamos más en el primer nivel de atención. Es una de las reflexiones que después vamos a compartir. Después, en los años, ¿cuántos años hace que culminó el posgrado de pediatría? Lo mismo, preguntamos si hace más de 11 años, que fue lo que nos dio más, si eso hace que trabajemos más horas en policlínica, y también nos dio que sí. Y si pusimos 5 años o más de 5 años como para hacerlo más grande, también nos dio que cuanto más años, más horas en primer nivel de atención. Después le preguntamos, que ahora viene la pregunta, el principal objetivo de este estudio, saber actualmente cuántos pacientes ven por hora en un control en salud. La mayoría contestó que ve 4 pacientes por hora, lo que implica un paciente cada 15 minutos, ¿no? Y preguntamos si ellos consideraban que este tiempo era suficiente para el control en salud. Esto en general no estaba discriminado entre recién nacidos ni adolescentes. Dijimos cuántos pacientes tienen por hora, y eran 4 pacientes por hora. El 88% consideró que el tiempo no era suficiente para el control en salud. Y ahí preguntamos cuánto tiempo necesitábamos. Y ahí lo separamos entre niños y niñas, en recién nacidos y en adolescentes, y consideraban que 20 minutos era para niños, la mayoría, aunque también un 32% consideraba 30 minutos. 30 minutos la mayoría para recién nacidos, esto sí fue más notoria la diferencia. Y en adolescentes también 30 minutos, ¿no? No discriminamos acá si era policlínica de adolescente o no era policlínica de adolescente, consideramos que era el control en salud, o sea que no es de pediatría, o sea que no es una policlínica adolescente, los adolescentes que vemos en el control pediátrico. Después preguntamos cuántos pediatras trabajaban junto a enfermería en el consultorio, y esto nos llamó la atención porque el 52% trabaja junto a enfermería en el consultorio, pero el 46,8% no trabaja con enfermería en el consultorio. Y cuando preguntamos si consideraba importante trabajar con enfermería, claramente casi el 90% considera que sí, es importante trabajar junto a enfermería. Bueno, estas fueron algunas conclusiones que nosotros nos planteamos, pero que queremos compartir y discutir con ustedes, a ver qué piensan de esto. Lo que pusimos como primera conclusión, que esta encuesta nos había dado bastante representativa, por lo que dije al principio, que más o menos representaría, haciendo cálculos muy someros, pero un 25% del total de los pediatras que actualmente trabaja, ¿sí? Y podría ser un número representativo de los que trabajamos en primer nivel de atención, con esto que les dije, contando las cantidades de pediatras habilitados.
Las respuestas representan a Montevideo del interior, porque eran bastante similares las encuestas que venían de Montevideo que las que venían del interior del país. Y las características de la población que trabaja en primer nivel de atención, quiere decir que la mayoría son mayores de 40 años, mujeres, la mayoría trabajan en el ámbito privado, hace más de 11 años que finalizó el posgrado, tiene título de pediatra y trabaja entre 11 y 20, hace entre 11 y 20 años que está trabajando en el primer nivel de atención y le dedica entre 7 y 24 horas semanales al primer nivel de atención. Y bueno, y esto fue lo principal que queríamos sacar, que la mayoría de los que contestaron la encuesta considera que necesitamos por lo menos 20 minutos para un control de un niño y por lo menos 30 minutos para un recién nacido y un adolescente. Y lo otro importante, que el trabajo junto a enfermería debería homogeneizarse en todos los prestadores de salud, y no que la mitad de los pediatras trabajen solos en el consultorio. Nos hicimos algunas preguntas sobre después que vimos esta encuesta, que también queríamos compartir con ustedes, con estos resultados, si realmente tenemos que esperar 10 años después de haber completado después de haber completado el posgrado de pediatría para trabajar en policlínica. Esa es una reflexión que tenemos que hacer, porque la mayoría de los pediatras que trabajan en primer nivel de atención son pediatras experientes, en edad supongo, y en práctica de pediatría también, si no debería ser al revés, los pediatras más jóvenes son los que tendríamos que trabajar en primer nivel de atención. Para eso debemos formarlos, para eso claramente, ¿no? Los prestadores públicos de salud tienen la mitad de los usuarios niños y adolescentes del país. ¿Por qué la mayoría de nosotros trabaja a nivel privado y no a nivel público del país? La atención primaria implica trabajo inter y transdisciplinario, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que organizar esta atención dentro del horario laboral? Con enfermería, no solamente con enfermería, sino también con los centros educativos, visitas domiciliarias, no solo el trabajo en consultorio, eso es lo que quisimos decir. El trabajo en primer nivel de atención implica muchas cosas, y no solo el control en salud, o lo que se considera control en salud, sino muchas cosas más en primer nivel de atención. ¿Cómo organizamos ese tiempo para poder hacer todo esto y que sea un trabajo de calidad? Y después lo otro importante, estos pediatras mayores de 51 años, que ven 4 pacientes por hora en el consultorio, ¿qué funciones debería cumplir un pediatra mayor de 51 años en un consultorio de pediatría? Capaz que tenemos que planificar a los pediatras más experientes qué cosas tendrían que hacer, por ejemplo, planificación, coordinación, auditorías, y no tantos pacientes por hora como empezamos con 30 años, a los 51 tener que hacer el mismo ejercicio, y es una reflexión que hace a la calidad de trabajo de los pediatras también. Les paso ahora con Ana, o no sé si quieren hacer alguna pregunta, perdón, antes de... Esperen que pongo esto que saqué ahora. Si quieren hacer alguna pregunta de la encuesta antes de pasar a las reflexiones del comité. ¿Quieren preguntar algo de eso, de los resultados, si piensan diferente a lo que pensamos nosotros? Si no, los dejo con Ana. Hola, buenas noches. Yo soy Ana Cabrera, pediatra de primer nivel de atención desde hace 30 años. Y como estábamos diciendo, estos 7 meses fueron 7 meses de comenzar a pensar y de reflexionar la importancia o desde dónde nos parábamos para ver el primer nivel de atención. Sabemos que el primer nivel de atención, como dice ahí, es el ámbito más efectivo y eficiente en el cuidado de la salud. Y eso implica la promoción, la prevención, la asistencia con una dimensión biopsicosocial. Y el vínculo médico, pusimos ahí, pero es el equipo de salud, porque tal vez en un determinado lugar el referente para una familia es la partera o la ginecóloga o el médico general. Ese vínculo entre ese equipo de salud, pero que siempre necesita una cara visible, un nexo, que sea una persona específica, con el paciente, con la familia y con la comunidad, es la base que permite optimizar esta asistencia. Necesitamos mirar y trabajar desde lo transdisciplinario. ¿Qué queríamos decir con esto? Es un enfoque en el cual las personas no pasan por la policlínica como por una cinta de transporte. Vas para el pediatra, 2 vas para el nutricionista, 3 vas al odontólogo, sino que
se trabaja posiblemente en un mismo consultorio con más de una especialidad y se piensa junto y se cruzan las especialidades, y eso implica un nuevo conocimiento y nuevas estrategias para acceder a los problemas que nos encontramos. El primer nivel de atención a veces solo lo identificamos con el control. Pusimos el control por ser lo más característico, pero en todo el mundo la definición del primer nivel de atención implica el control en salud, las consultas de patologías, de la mayoría de las patologías, la prevención, la promoción y el seguimiento. El seguimiento también implica un seguimiento que no es de 3 días porque está con un resfrío, ni todo el invierno a ver qué pasa, ni 6 meses qué pasa con su broncoespasmo. El seguimiento implica años. La suerte que tenemos nosotros en la pediatría de ver personas que van creciendo, y no solo las personas, sino los cambios que aparecen en sus familias, hacen que el seguimiento en sí mismo implique tiempo seguro para que además sea profundo. Las patologías se resuelven habitualmente en las puertas de urgencia, la atención domiciliaria, porque parecería que nosotros dividimos por razones, yo creo que muy claras de cuántos estamos trabajando, la asistencia en primer nivel de salud respecto a los controles. O sea que un niño o una familia que tiene a su hijo con alguna patología no accede a su pediatra de confianza, sino que a lo que se puede acceder en lo que hay en la estructura. Eso dificulta el seguimiento y creo que también determina multiplicidad de consultas, una mala utilización del servicio por una palabra que es imprescindible, que es la confianza. Entonces, el planteo de las patologías que se resuelven en el primer nivel de atención, estamos en un 90% según datos que corresponden a una reunión que hubo en Astana en el 2018 de la Organización Mundial de la Salud. O sea que el concepto del primer nivel de atención en la organización del esquema de salud en general sigue siendo desde hace más de 30 años que el primer nivel de salud es el fundamental. Y la formación del pediatra necesita responder a esta premisa. A veces sucede que el primer nivel de salud la pediatría se forma específicamente o predominantemente en la atención terciaria, y no se conoce en forma más profunda el primer nivel de atención. Los motivos de consulta actual se ajustan a nuestra realidad psicosocial. Tampoco los pediatras del primer nivel de atención de hace 30, 20, 10 años atrás no tenían los mismos problemas que tenemos ahora. Y eso implica no solo la recertificación, sino que implica el acompañamiento de los cambios de la sociedad. Digamos, nuestro objetivo son los niños y sus familias, porque el niño es imprescindible, no lo podemos separar de su familia. Por lo que, ¿qué herramientas tenemos para estar parados en los nuevos problemas? ¿Cómo fueron en estos años las evoluciones de los problemas, ¿no? Y entonces, esta formación y actualización que requiere acompañar los cambios, como sabemos que tiene estas múltiples dimensiones, necesita también una formación transdisciplinaria. Una cosa que nos pusimos a ver fue que en estos años, porque como vemos algunos que somos viejos en este trabajo, ¿qué resultados recogemos como primer nivel de atención? Y acá hay varios aspectos posibles. El aspecto personal, cuando uno está muchos años en un lugar de atención, es reconfortante, que puede ser para uno seguir familias, ver buenas evoluciones o buenos crecimientos, cosas que están bien y que eso nos alimenta en nuestro trabajo. También tendríamos que saber, desde otro nivel de valoración, a nuestro país, cómo le está resultando nuestro trabajo. Para muchos de nosotros que llevamos muchos años,
El crecimiento de la obesidad, por ejemplo, es algo que nos frustra. Hace años que estamos hablando de lo mismo y no logramos, y el problema sigue creciendo. Los temas de salud mental implican el conocer cada vez más datos o más herramientas para la aproximación al paciente, a la familia, al paciente, y el trabajo imprescindible junto con la gente, con los equipos de salud mental, implican enfermeros, psiquiatras, psicólogos, poder ver de una manera más adecuada e integral ese paciente. Esta es una de las discusiones, todas estas cosas coinciden con los médicos de atención primaria. Y al fin y al cabo, podemos trabajar. Yo creo que es imprescindible trabajar juntos. Sabemos que un niño es normal después de muchos años de ver niños. Sabemos que es la parte de la pediatría como arte, porque no es solo ciencia, por eso necesitamos la experiencia. Implica ver muchos niños, y los que lo pudimos hacer es algo muy satisfactorio, pero el enfoque desde ese lugar implica también, por eso somos imprescindibles los pediatras en el primer nivel de atención. No le podemos pedir a un médico de familia que sepa todo lo que tenemos que saber. Nos interesan mucho sus posibles preguntas, por lo cual yo les voy a dar de nuevo con la doctora Estela Gutiérrez, que va a ser la que recibe, recepciona, si es que se da. Insistimos en la disponibilidad que tenemos para usted. Saqué la presentación para que no... Bueno, creo que conozco a la mayoría de los que están acá, así que reflexiones, comentarios. En realidad, nosotros nos surgió el tema en salud y del tiempo, porque es una cosa que está arriba de la mesa siempre. Dejado un tiempito de lado y gracias a esta pregunta que nos surgió al comité, que nos dio como pie para trabajar, dijimos, bueno, esto es una cosa por la que tenemos que la que tenemos que empezar. Y como decía al principio Lucía, en realidad el tema del tiempo, de los minutos de salud, es una cosa que se viene discutiendo y avanzando hace mucho tiempo. Tenemos una historia con eso, pero eso tiene que adecuarse a la situación actual de cuáles son los motivos de consulta y cómo son las familias y cómo es la sociedad por hoy. Implica que tengamos un tratamiento para ese niño y un desgaste diferente al que teníamos antes y que los motivos de consulta en general no son los mismos que antes. Entonces eso al tiempo de dedicar. Es lo que decía ahora Ana, el control no es solamente que pase por una cinta y nada más, sino que es un montón de cosas más, y trabajar en primer nivel de atención no es solamente el control en salud, sino un montón de cosas más. Tenemos que cómo trabajar con el pediatra, cuál es con el paciente y hablar y verlo 15 minutos o 20 o 25, lo que fuera y nada más. Y tenemos que trabajar en la comunidad, que creo que es ese trabajo ideal. ¿Cómo hacemos el tiempo para poder distribuir en eso y que no sea puramente asistencial? Hagamos un poco más de trabajo en territorio. Y también en lo que es asistencial, cómo hacemos para que este trabajo sea de calidad y que no sea 15 y sigo de largo, y 15 y sigo de largo, y lo que hago es ver niños y no hago una consulta ni hago un control en salud de ese niño. Eso es lo que tenemos que realizar. Para eso, para ver qué pensamos todos, creo que todos estamos de acuerdo en que tiempo es poco, poner un número no, no nos en algunos tiempos. Y bueno, creo que la realidad es igual en todos lados, en Montevideo, en el interior, en el ámbito público y en el ámbito privado, todos tenemos el mismo sentir, y creo que eso es lo primero que tenemos que discutir y llegar a un acuerdo para decir, vamos a dar una respuesta, vamos a ponernos como posición, como sociedad de pediatría, qué es lo que pensamos entre todos que tenemos que, la encuesta fue un puntapié, ¿no? Pero ¿qué pensamos entre todos que tenemos que poner como tiempo para dedicarle a cada niño en el consultorio, más allá de lo otro que dije que tenemos que ver después? A ver si ahí se escuchan mejor, que nos están diciendo que se escucha mal. ¿Ahora está mejor?
Sí, Sí, se la escucha mejor. bárbaro. Sí, sí. Por eso te acerqué porque pusieron. Ahora mejoró porque lo acercamos, disculpen. Perdón Sí, si no se no, escuchó. está bien. No, lo que decía que en realidad la encuesta es un puntapié para traer esta discusión. La encuesta dio más o menos 20 minutos, pero esto nosotros tenemos que contestar entre todos como sociedad de pediatría, ¿no? Que somos nosotros los que tenemos que demandar más o menos cantidad de tiempo para cada paciente, depende de la realidad que vivimos hoy, lo que estaba diciendo. Entonces, una encuesta que nos ayuda un montón, tuvimos un buen número, por suerte, de respuestas de lo que piensa cada uno. Las realidades son muy similares, lo que dije recién a nivel Montevideo interior, público y privado. La mayoría trabajamos en privado y eso da un poquito de cosa, porque a nivel público capaz que no sé, las consultas son diferentes a nivel privado y eso capaz que demanda más tiempo, pero bueno, tenemos que llegar a un número y llegar a un acuerdo entre todos y más allá de la encuesta, también la opinión de cada uno y llegar a algo por todos. Sí, Macarena ahí está levantando la mano. Maca, ¿cómo andás? Hola, hola. Bueno, para los que no me conocen, soy pediatra de Piedras Blancas de hace más de 20 años, casi como Ana, pero un poquito menos. Obviamente la encuesta no me sorprendió, es lo que yo esperaba que iba a aparecer, porque todos nos conocemos, todos sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. Con esto que hablaban de, bueno, de los minutos, evidentemente la consulta o sea, podés tener pacientes que los resolvés en 5 minutos, pero pacientes, todos nos pasa lo mismo, ¿no? Pacientes que capaz que te llevan media hora y te atrasa todo y demanda mucho más. Y una cosa que yo he visto, que me pasa cada vez más, por supuesto, porque cada vez más son más las familias que vas conociendo y vas controlando y nuevos hijos, que no sé, vienen con el recién nacido y ya te traen la carta de la maestra del mayor, la consulta de los granitos del segundo, y, o sea, y obviamente no le puedes decir saca número para los 4 hijos, porque no puedes sacar número, y tampoco vos podés decirle no te lo veo, ¿entendés? Porque es la oportunidad que tuvo para poder estar contigo, o sea, y es como decías vos, Virginia, sos como el pediatra de confianza, digamos, o sea, del grupo familiar, entonces se complejiza muchísimo más. Y bueno, y capaz que las caras se te van transformando cada vez que te va pidiendo algo nuevo de un nuevo hijo, porque vos vas viendo que no llegás, que no llegás, pero bueno, algo tenés que tratar de solucionar, digamos, ¿no? Y bueno, y no es fácil y tenés que hacer de mucha cosa, ¿no? Tenés que hacer de psicólogo sin tener idea de nada de la psicología, tenés que hacer de nutricionista muchas veces porque sabés que no van a volver al nutricionista, por ejemplo. O sea, que tenés que tener un montón de herramientas interdisciplinarias, de otras disciplinas, mejor dicho, porque no necesariamente recurrís a todo. Ni hablemos, como decíamos, ¿no? De salud mental, que tenés que tener o sea, la demanda de la lista de espera es impresionante en el ámbito público como trabajo yo. Entonces es como que es algo inabarcable. ¿Ah? Yo también puse 20 minutos, porque bueno, era algo que poner, pero hay veces que decís, no me va a dar nunca nada el tiempo, digamos. Pero sí, es real. Las poblaciones son complicadas, la gente no tiene otras opciones, no tiene una emergencia móvil en el ámbito público, no tienen otras formas de recurrir al ámbito privado, no pueden ir a un psicólogo de forma privada. Entonces es como todo muy inabarcable. Esa es mi sensación y es como la frustración que tengo. Tengo las alegrías que dice Ana, sin duda, ¿tá? Niños que pasan adolescentes y pasan adultos y no sé, hasta terminan algunos universitarios, y es como diciendo, hice todo lo que pude acá, pero después es esa sensación de que nunca llego a hacer todo lo que quiero hacer o que debería hacer. Y bueno, y creo que ya te digo, los 20 minutos es como, bueno, un promedio alcanzable, pero nunca, hay veces que no te da tampoco. Eso nomás. Creo que Mercedes Sí. tenía la mano levantada. Sí, Mercedes, ya voy a ¿querías bajar. hablar? Sí, bueno, primero que nada, quiero felicitarlos por esta excelente, excelente conferencia de este comité que está debutando con una fuerza increíble. Como ustedes mismos dijeron, es fundamental la presencia del primer nivel de atención a full en la pediatría del país y en la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Así que, bueno, no tengo palabras para, para felicitarlos. Está muy, muy buena la iniciativa y ya veo que con muchas ganas y con muchos objetivos. Y bueno, y los quiero preguntar concretamente porque la encuesta nos moviliza
eh, no hablaron de conclusiones ni referencias todavía, pero ¿qué nos propondrían ustedes para poder hacer llegar estos resultados a los tomadores de decisiones? Porque la encuesta, claro, la encuesta está, tenemos a una ex jefa de una mutualista acá sentada que nos puede también darla, claro, porque no es solamente lo que nosotros queremos, sino las realidades de los que toman decisiones que tienen que jugar con la gestión. Entonces, me imagino que ustedes ya están manejando algunas propuestas, algunas ideas de organización, eh, de cómo podemos mejorar para que esto sea una realidad, por un lado. Y la otra idea que estaba pensando es qué se puede hacer para motivar a los colegas a involucrarse más con este tipo de trabajo. Porque, como decían hoy en la encuesta, somos los más grandes los que hacemos esto. Hay también un retorno económico que no es de lo más atrayente, hay otras especialidades que pagan más la hora. Entonces, la gente joven empieza a elegir otras cosas. Y bueno, eso también es un tema. ¿Cómo podemos ver la opción de atraer más gente, más pediatras, a trabajar con el primer nivel? Y desde el punto de vista de las instituciones que ya saben que aumentando las horas y el trabajo a este nivel, al final se ahorra plata, porque se resuelven cosas que se evitarían llegar al gasto extremo después en el segundo o tercer nivel. Así que les dejo esta inquietud, no sé si ya me pueden contestar, pero capaz que es un primer paso para empezar a trabajar todos juntos hacia ese camino. Hiciste muchas preguntas, Mercedes. Primero tenemos que digerir, rumiar y luego operar. Ana quiere hablar también. Eh, tuve la suerte de poder participar en cierta manera en gestión, primer nivel de salud en diferentes lugares y en la formación del FONASA. Por eso es que somos viejos, es lo que nos pasó de bueno. Y acá tenemos dos cosas. ¿Por qué cada vez somos menos los pediatras que estamos trabajando en el primer nivel de atención? Y está lo económico, pero creo que uno de los factores más importantes es el desgaste que implica. Es un trabajo de alta complejidad, donde la herramienta somos nosotros, no solo los conocimientos, sino nuestra cara, nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestros afectos. Y eso lleva a que agarrar una papa caliente, hay que ser medios masoquistas, pero bueno, el tema es que los que nos gusta el primer nivel de atención sabemos que también tenemos muchísimas más respuestas humanas que lo que tiene una persona que trabaja en un móvil, que ve varias veces tal vez el mismo niño, pero que no puede ver las otras cosas que vemos nosotros. Y cuando planteamos el tema de las edades, está referido a que 50 años, aún faltarían 10 a 15 años para que esa persona se pueda jubilar. Cuando más puede dar, tal vez está más desgastado. Entonces también preguntamos nosotros si la planificación, la organización del primer nivel de atención, tal vez no tiene que combinarse alguien nuevo con alguien viejo, porque el nuevo trae lo nuevo y el viejo trae la experiencia. Entonces esas posibilidades de trabajar por lo menos en pareja en el primer nivel de atención ayudaría a repartir la torta, a repartir el peso y a mejorar las cosas. Pero es solamente una idea. Pero creo que más allá de cada institución, porque las instituciones también están regidas por, por fundamentos específicos que tienen que ver con el FONASA. Hay una parte del Ministerio de Salud Pública que dice que tenemos cuántos pacientes tenemos que ver por hora, por lo menos. Las políticas de especialidad de adolescentes no tienen eso fijado. Y eso da lugar para colegiar desde las empresas las cosas de diferente manera.
yo creo que sí, que la sociedad de pediatría tiene que comentarles, che, miren que vimos esto, por lo menos, para ayudar. La atención primaria está mucho sobre los brazos, sobre los hombros de los médicos de familia, eso es real, pero incluso tal vez hay números al respecto de que hay más pediatras que médicos de familia a veces en la atención primaria. Esas son cosas importantes. Y nunca, ¿cómo estuvimos pensando nosotros la atención o lo que queremos de nuestro trabajo? Pero también, ¿por qué desde la Sociedad de Pediatría? Porque somos los que estamos en la calle. Queremos ser eh, las voces de los pacientes, las voces de las personas a las cuales atendemos. Eh, Ellos son el objetivo, no somos nosotros. La Sociedad de Pediatría nos apoyará en dándonos cursos, pero si nosotros no somos capaces de transmitir lo que necesita nuestra población para dar los avisos, es mucho más que estadística. Creo que eso también es una de las cosas para pensar. Eh, no, tampoco puedo contestar, Mercedes, pero sí que la idea era que esto llegara un poco más que mostrarlo de nosotros acá. Esa era la idea, es como un primer paso. La idea es que todos decidamos este cambio, ¿no? Y tenemos que estar todos de acuerdo. Por eso queríamos saber, pasa que ya que nosotros también pensamos, como decía Macarena, y sí, van a decir todos 20 o 20 y algo, sabíamos, tenemos que objetivarlo a eso. Y bueno, esta es una manera de objetivar algunas cosas y después, bueno, tenemos que redactar algo con esto y llevarlo a quien corresponda para decir, mira que estamos con esta inquietud, la realidad cambió, tenemos otro tipo de pacientes, los pacientes que ingresan al hospital, todos sabemos que son pacientes que deberían resolverse en el primer nivel de atención y que no se resuelven, qué está pasando, no estamos dando abasto, la situación es compleja, ¿no? Hay un montón de cosas y como decían por ahí al principio, a la larga es más barato. Si Sí, uno claro. ve costo-beneficio, es más barato, 5 minutos, 10 minutos, que un paciente esté hospitalizado 3 meses, ¿no? Seguro que es más barato. Y bueno, y eso hace la calidad del paciente. Como decía Macarena, que también una colega hace un poco es una reflexión, una veces siente que puede dar más y que no da todo lo que puede, ¿no? Justamente porque el tiempo hace que uno no le pueda dar todo lo que el paciente necesita. Y a medida que pasa el tiempo, por otro lado, uno se empieza a cansar más, no tienes la misma paciencia ni la misma fuerza, entonces cada vez das menos, cuando en realidad cada vez deberíamos dar más. Y esa es otra de las reflexiones, ¿no? Conecto con el camino, por eso me parecía sumamente importante esta encuesta. Estamos contentas realmente de poder haber empezado por este lado, de una pregunta que nos pone a reflexionar y a pensar a todos, todo el mundo con lo que he hablado, son muchas personas de diferentes ámbitos, privado y público, todos tenemos las mismas inquietudes, esto que vos decís Macarena, lo que dice Mercedes, son las mismas preguntas que nos hacemos nosotras y todos estos meses, y junto con la encuesta nos las hemos preguntado. Queremos que esto no quede acá, por supuesto. Nos pareció sumamente importante y lo que tú dijiste, Maca, no nos llamó la atención las respuestas, no nos llamaron la atención la respuesta, no esperábamos que nadie pusiera 10 minutos, ¿tá? Creo que No, estamos, la que sí nos llamó, a mí por sí, lo menos me llamó la atención, es la de que la mitad no trabaja con enfermería. Eso sí me llamó la atención. Pensé que había más gente que trabajaba con enfermería Eso iba a que la que... decir. Esa me llamó la Sí, atención. les yo sabes que quería justamente resaltar eso, cómo la importancia que tiene enfermería en este aspecto de la pediatría, ¿no? Es brutal. Y cómo eh, debería estar siempre al lado de nosotros, porque con el trabajo de enfermería equipo, trabaja distinto. Ah, sí, es el poder llevar maravilloso. que el primer nivel no es un trabajo en solitario del pediatra. No, Quisimos no, reforzar para esa nada. idea. Yo en una misma Eh, institución tengo en una policlínica trabajo con enfermería y en otra policlínica trabajo sin enfermería. Y me es completamente diferente. Ese accionar, el tiempo de los pacientes, todo me cambia. Entonces, realmente esa fue la pregunta que más nos llamó la atención. Tiene razón Virginia, que la mitad trabaja solo. Y queríamos reforzar la idea del equipo en el primer nivel de atención. El tema del equipo de nivel de atención es que no somos solo pediatra y enfermero, que eso es una dupla imprescindible, sino que el equipo implica desde el que da el número, por como decía Mercedes, que viene con uno, pero te viene con cinco en el bolsillo,
hasta la persona que nos limpia el consultorio cada vez que vemos un paciente después de tener un montón así de papeles, o la necesidad que tenemos en este momento, cuando tenemos una adolescente que tiene un retraso menstrual y nosotros estamos preocupados, de tener un ginecólogo con el cual hablar frente y decirle, che, pues no le tenemos que, eso es creo que es la esencia del primer nivel de atención. En los diferentes lugares que yo he podido, que he trabajado, los mejores lugares donde hemos trabajado es donde cruzamos el consultorio o pedimos el compañero que venga y los vemos juntos. Eso no suma, sino que potencia la intervención. Y lo otro es la coordinación, el seguimiento. Ese nene, ese chiquilín que vieron en la puerta de emergencia con ideas de muerte, que tal vez mandamos internar, que fue uno de los ejemplos que estuvimos discutiendo. ¿Qué puede hacer el tercer nivel de atención respecto a eso cuando los problemas están en el primer nivel de atención? Cuando sabemos que nos exceden y que no solo, y que van más allá de lo que nosotros podemos hacer y por lo cual necesitamos todo una movida. Eh, entonces, cuando hablamos de enfermería, solo empezamos con lo mínimo de un equipo, que es la dupla. Pero creo que el tema es cuando se habla de equipo, se está hablando de una unidad de atención donde hay muchas personas integradas, por lo cual se puede ingresar por las diferentes puertas que eso implica. El comienzo de algo. Me parece que nos quedamos todos con esa sensación y de que nos gustaría que nos hagan llegar a través del mail propuestas y pensamientos de cómo seguir a partir de ahora, pero sí creemos fundamental de que, bueno, este es el comité que está recién arrancando, pero que solas obviamente que no vamos a poder llegar muy lejos, así que bueno, dejamos abiertas que todos los que están participando de esta charla puedan dejar sus opiniones, sus comentarios y también las propuestas de cómo seguir. Creo Este es el inicio de algo creo que tenemos que ir para un cambio. por la propuesta, porque así la idea es poder llevar esto a alguna autoridad, una propuesta así, bueno, capaz que mejoraría si ponemos unos minutos más para cada paciente, no decir tenemos problemas, porque ya lo sabemos, los problemas los sabemos todos, ¿no? Tenemos que, una propuesta, ¿no? Dar un poquito más de tiempo, esa sería una propuesta. Para equipos, formar mejorar la relación con la enfermería y que podamos trabajar junto con la enfermería en el consultorio, no solo. Son propuestas, no son los problemas, que ya también lo saben, ¿no? Ahí va, eso fue otro punto que necesito acordar acá, bien importante, cuando vimos que la mayoría trabajamos en el ámbito privado. Yo pensé que iba a haber más público-privado, ¿no? Que iba a ser ese el que más iba a predominar, y no, fue privado solo, ¿no? Y también tiene que ver con la remuneración. En algún momento de la historia, desde que empezó el FONASA, se habían equiparado los salarios del público y privado, y pues llegó un momento que otra vez aumentó el privado, disminuyó el público, y bueno, y lamentablemente todos es nuestra forma de ingreso, y las nuevas generaciones ingresan al privado y a los seguros de salud, porque ahora son cada vez más a los seguros privados, que les pagan más, que les pagan por mensaje contestado, por llamada contestada, y los demás no nos pasa eso, que contestamos gratis. Entonces, hay un tema económico que es crucial en esto. Tenemos que equiparar los salarios del pediatra. El pediatra debería ganar como pediatra, no sé, es una cosa muy utópica, pero bueno, y no También una no trabaja. cosita, Virginia, que tiene que ver con eso. A mí me da la sensación de que cada vez somos menos los pediatras que trabajamos en el ámbito público, porque no hay llamados para el ámbito público. Entonces se va jubilando gente y Exacto. cada vez somos menos y cada vez somos más grandes los que estamos, porque pasan los años y no se renuevan las generaciones, ¿no? O sea, ni siquiera trabajar, como me parecía una buena propuesta que decían eso, una dupla, una joven con una vieja, pero sí, o sea, que se vaya renovando, cada vez sentís eso, que bueno, fulanita se jubiló y ¿quién vino? Nadie. Y así vas, entonces se va achicando el número de pediatras en el ámbito público. Sí. Y los desafíos, perdón, y los desafíos también de lo público, que muchas veces son completamente diferentes a lo del privado. Hay que decirlo porque todas trabajamos en bueno, el privado, y me parece que eso es bien importante, ¿no? Y también en la formación, cuando uno se acerca a ámbitos públicos y se ven todos los desafíos en que no contás con casi nadie. Vos lo dijiste, Maca, recién, o sea, somos psicólogos, psiquiatras,
nutricionistas, y creo que esa también es una gran diferencia y una brecha grande que se abre entre lo público y lo Claro. privado. Ni Y hablemos clínicamente, con tema neuropediatra y todo eso, ¿no? Que es muy fácil a una mutualista hacer un pase y para nosotros hacer un pase es una lista de espera de 6, 7 meses, entonces algo tenés O que hacer en más. el camino, o o más. más. Claro. No, Sí, Ah, pensando específicamente en eso, la formación de los equipos y lo que tú decías, nosotros creemos que estuvimos resonando sobre qué tiempo nos lleva y tal vez cuánto tiempo trabajan las personas en el primer nivel de salud. Y vemos que si tú ves, la mayor parte de las personas tienen un determinado tiempo, pero que tampoco podés trabajar más horas porque no te da el cuero. 8 horas de 12 horas de guardia, en algunos lugares los vas a llevar mucho más rápido, mucho mejor, que 4 horas en una policlínica. Entonces, esas cosas hay que verlas también en la realidad. Y también, y bueno, y creo que el sistema hay que revisarlo. Bueno, creo que Ya, muchas cosas bueno, para pensar y para trabajar, muchas cosas. Claro, no lo vamos a cambiar impresionante. todo hoy esto, así que está. No, no. Bueno, respetando un poco el protocolo de los horarios uy, sí. y lo importante es subir a YouTube el trabajo y la conferencia en tiempo y forma. Creo que ya son las 8, ya estamos llegando al final de nuestra conferencia de hoy, nuestro encuentro online mensual de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, 2 de julio 2026. Con el comité de primer nivel de atención. Ha sido, la verdad, que maravilloso compartir esta encuesta, conocer de primera mano números y situaciones que nos sorprenden, si bien las esperábamos, cuando uno puede eh, tener los números de las situaciones es más fácil gestionar. Así que bueno, los felicito nuevamente y les pido un mensaje final para ir cerrando por acá. Si tienen algo súper importante, además del correo Gmail, para todos los pediatras del Uruguay, desde el comité de actividad física, desde el comité de primer nivel de atención, perdón. Viva la actividad física. Desde el primer nivel de atención, desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, para todos nuestros pediatras, para todos nuestros pacientes y nuestras familias, esperamos lo mejor desde nosotros a ustedes. César. Muchas gracias y le pedimos a los que están que promocionen este tipo de actividad porque la unión hace la fuerza. Y si, como ya saben nuestros objetivos cuáles son, precisamos el apoyo, no solamente la respuesta a la encuesta, sino el apoyo de todos ustedes como personas para que esto tenga un final. Dependemos de ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Listo.